Bien, amados, esta noche es nuestra noche de oración, pero antes de venir a la oración, pues revisamos este texto bíblico. Abrimos nuestras Biblias en Miqueas capítulo 4, porque estuvimos el martes pasado mirando ay de los que a Dios le diga ay. Pero esta noche vamos a estar mirando algunas estrategias de Dios que están en Miqueas. Hay muchas, pero son las que Miqueas nos da. Miqueas capítulo 4. ¿Tienes tu Biblia ahí? Dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y entonces también leemos el 11 y el 12. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por los cuales los juntó como gavillas en la era. Basado en este versículo 12 es que yo tomé este título para reflexionar contigo algunas de estas estrategias que tiene Dios en mostrándonos en el profeta Miqueas. Vamos a un momento de oración. Padre, gracias por darnos la bendición de estar en tu casa en esta noche. Bendícenos ahora con tu palabra, y ella sea de alimento a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La primera cosa que quiero que mires conmigo es el templo. Algo falló porque me lo puso todo de una vez, pero allá va eso. Qué bárbaro. No sé esta tecnología que estamos probando, pero déjalo así. Ya. El templo. Estaba revisando, hermano, estos dos conceptos que dice Miqueas que va a ocurrir con el templo, con la casa de Dios. Fíjate bien, del templo saldrá la ley, y del templo saldrá también, ¿qué cosa? La buena doctrina. Vamos a leerlo en capítulo 4, verso 2. Fíjate bien que en la restauración del templo, el templo se convierte en la biblioteca, en el Capitolio, en el Senado,
en la ley social, en la ley pública y también en la doctrina de la palabra de Dios. ¿Tienes el verso 2? Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Ese monte que está ahí no está hablando de una montaña, sino está hablando del templo de Jerusalén que estaba en el monte de Sión, y al templo se le llamaba el monte de Sión. ¿Quién subirá al lugar qué? Santo. ¿Quién entrará en el lugar santísimo? Es el monte de Sión. Y dice, vendrán y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá ¿qué? La ley. Para los judíos, ya, ok. Ahora sí vamos a ver si eso es. Porque yo sé que cuando tiene todo el slide, los ojos van a todas partes. Para los hebreos, hermano, la ley social, la ley civil, la ley cívica, es decir, la ley de conducta, los libros, los códigos de ley y la ley de Dios es la misma cosa. ¿Ve? Para los judíos no hay diferencia entre la ley de Dios y la ley civil, porque la nación judía está fundada sobre la ley de Dios. Por eso cuando constituimos la primera constitución de los Estados Unidos, los padres de la patria tenían la Biblia abierta y los fundamentos de todas las leyes de la primera constitución están basadas sobre la Biblia abierta, porque la ley de Dios y la ley y el código de ley civil para el cristiano es la misma cosa. Lo que pasa es que han existido tantas enmiendas que ya no se nos parece a la constitución original, pero los que hemos podido mirar por lo menos en museo, en la ciudad de Houston hicieron una exhibición de una copia, no la original. La original está muy reservada, pero de las leyes en la primera constitución de los Estados Unidos. Y las leyes sociales, las leyes civiles, el código de ley está basado en la ley de Dios. Y para los hebreos, para los judíos, es la misma cosa. Es decir, que en la restauración de la vida de una nación, de donde sale la ley que regule la sociedad, la ley que regule la conducta, ¿de dónde es? Del templo, de la casa de Dios, hermano. Por eso es que los líderes de las iglesias, los pastores, debemos ser cuidadosos cuando hablamos de los derechos o no de una persona. Tenemos que buscarla en la palabra de Dios. Porque la ley, al final de la historia, en la última etapa de la historia, cuando ya la ley esté totalmente corrupta, cuando los códigos de leyes estén totalmente corruptos. Usted escuchó ayer el planteamiento más grandioso de nuestro presidente y se le unió un montón de otros más, porque es como una proeza decir eso. Tú sabes, como yo fui marihuanero, no importa que los demás sean marihuaneros, o porque fumar marihuana es casi tan insignificante como fumarse un cigarrillo o tomar alcohol. Es decir, que cuando llegamos a los niveles que los códigos de leyes llegan a una situación como esa, las personas que ejercen los códigos de ley llegan a actitudes como esa, estamos esbozados, estamos enfocados hacia la última etapa de estos códigos. Y lo que Miqueas dice es que Dios va a restaurar en su casa
Hermano, la gente vendrá a los templos a buscar ley, no solo a buscar salvación, no solo a buscar vida de iglesia, sino a buscar también dirección, a buscar brújula social, a buscar brújula legal, a buscar orientación. ¿Soy o no soy? ¿Tengo o no tengo? ¿Merezco ser disciplinado o no? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles no son mis límites? Es decir, desde la casa de Dios saldrá ley. Leyes que afectarán la conducta social. Pero también saldrá la buena palabra de Jehová. La buena palabra de Jehová era el consejo. La buena palabra de Jehová era el alimento aplicado espiritualmente. Y eso es lo que nosotros hoy le llamamos doctrina. Eso es lo que nosotros hoy le llamamos el sermón, el mensaje. La gente anda flota. Hay una ola de cristianos flotantes en esta época. Que usted le pregunta, ¿cuál es su iglesia? Y ellos no tienen iglesia. Y ellos no tienen membresía en una iglesia. Ellos van de templo en templo, de iglesia en iglesia, de evento en evento. Porque hay una ola flotante. Y yo tengo tristeza en mi corazón porque algunos cuando regresé aquí a la Florida, me encontré que alguno de esos que yo había pastoreado, hoy me lo encuentro dentro de esa ola flotante. Y no, ellos están bien, ellos están chéveres. Pero usted no puede vivir su buen alimento, su buena palabra, usted no lo puede vivir así. Usted siempre va a su mesa a buscar su buena comida, ¿o sí o no? Y por más que usted come en los mejores restaurantes de esta ciudad, usted siempre regresa a su mesa porque en su mesa está su buen sazón. Entonces, esa palabra de Jehová, fíjate bien que hace una diferencia. De mi casa saldrá la ley y de mi casa saldrá la buena palabra de Jehová. La ley era lo que tenía que ver con la actitud social y civil de la nación. Y la buena palabra era la palabra espiritual. Era la palabra que edificaba, era la palabra que alimentaba el corazón de la nación. Y a eso es lo que nosotros le llamamos hoy la buena doctrina. Tú no te preocupes, hermano, que por más que haya gente diciendo barrabasadas, siempre Dios tendrá una buena palabra. La única cosa es que usted tiene que saber dónde usted busca esa buena palabra. Yo quedé totalmente insultado. Cuando yo estaba revisando este concepto hoy, yo empecé a buscar algunas expresiones de predicadores en Estados Unidos y encontré una aberración total. Tengo dolor en mi corazón hasta mencionar esto, hablarlo. El apóstol Guillermo Maldonado predicó hace unos días atrás esta expresión que te voy a decir. Escúchame bien. Él le dijo a miles de personas que se reúnen ahí, miles de personas, le dijo así: tú existías antes de nacer, antes de tú nacer, tú existías miles de años atrás. Sí, lo único que él no dijo la palabra reencarnación, pero él dijo: tú existías el día que tú fuiste creado. Tú fuiste creado hace miles de años atrás. Y tú existías espiritualmente. Solo el día que Dios te metió en el vientre de tu mamá es el día que te hizo físicamente. Yo no lo podía entender. Hermano, lo tengo ahí grabado en YouTube en su predicación en vivo.
y miles de personas se levantaron a aplaudir aquello. Y yo me pregunté, yo dije, no puede haber nadie ahí que conozca lo que dice el texto bíblico. Hermano, aunque hayan miles de personas diciendo tantos disparates como estos son aberraciones bíblicas, pero la buena palabra, Dios restaurará su casa, no lo dude. Dios restaurará su templo y Dios restaurará el lugar de donde su iglesia se alimentará con la buena palabra de Jehová. Dios hará eso a nivel mundial. Yo no te estoy diciendo que lo va a hacer aquí en Miami. Dios lo hará a nivel mundial. Dios restaurará su casa para que de su casa salga la ley que trazará las pautas y las orientaciones para la sociedad, y de su casa saldrá la buena palabra para alimentar el corazón de los hombres. Eso no lo puedo hacer yo, eso no lo puede hacer tú, eso lo tiene que hacer Dios. Entre más nosotros tratemos de destruir su casa, Dios restaurará su casa. ¿Lo crees o no? Tú no dudes eso. Tú no lo dudes, que Él lo va a hacer. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Hermano, Dios restaurará su casa. Dios restaurará su culto. En medio de tanta oscuridad, Dios tenía un Noé. En medio de tanto bazar, Dios tenía un Noé. Tú sabes eso, ¿eh? Es decir, en medio de tanta pudredumbre, Dios tendrá un culto. Nunca Dios se quedará sin culto. Nunca Dios se quedará sin la ley de justicia. Nunca los hombres no podremos destruir eso. Nunca. Los hombres harán malabarismo, diremos barrabasada, haremos, pero Dios restaurará su casa. Y eso lo hace como una estrategia de Él. Es un derecho que Él tiene. Y siempre correrán los hombres a la casa de Dios a buscar la ley y a buscar la buena palabra. La ley es la regulación de la conducta. La ley es el enfoque cívico correcto. Es decir, Dios siempre tendrá púlpito y predicadores que reorientarán el caminar de la conducta social. Siempre Dios hará eso. Y Dios tendrá predicadores y profetas y evangelistas que darán la palabra para nosotros alimentarnos espiritualmente. Yo no tengo que esforzarme por hacer eso, porque eso es una estrategia de Dios. Él cuidará eso, porque esa es su casa. Ahora, en la segunda área de la estrategia es con el débil. ¿Qué pasará con los débiles? ¿Qué dice Miqueas en cuanto a los débiles? Débiles social y débiles espirituales. Aquellos que en ocasiones están en la parte baja de la escalera. Los que nadie atiende, los débiles. El concepto de débil en la Biblia es el concepto del último, al que tú crees que puedo pasar por arriba, ¿ves? El débil. ¿Cuál es el débil? Bueno, mira lo que dice en Miqueas, y quiero que tú lo mires en el verso 7 y en el verso 10. Versos 6 y 7 dicen: en aquel día juntaré a la que cojea y recogeré ¿a quién? A la descarriada y a la que afligí, y pondré la coja como remanente
y a la descarriada como nación robusta. Jehová reinará sobre ellos en el monte, en su casa, desde ahora y para siempre. Es decir, estratégicamente, hermano, Dios siempre se inclinará para fortalecer al débil. Las revoluciones sociales que han existido, políticas y armadas en las naciones, eso no le hace falta a Dios. Yo recuerdo aquel movimiento de la teología de la liberación, una Biblia que editaron que tenía una cruz y un fusil en la portada. Vino de Centroamérica, cuando aquellos movimientos guerrilleros de los años 70, 80, al final de los 70, 80, 80 y algo. Y aquello se llamó la teología de la liberación. ¿Quién tuvo una Biblia de esa en su mano? Una cruz y un fusil, una AKM de esa rusa en la portada. Y el movimiento surgió en defensa del débil. Ningún movimiento social, político, militar, Dios utiliza para defender al débil. Es la inclinación del corazón de Dios defender al débil. ¿Tú sabías eso o no? Es decir, hermano, yo le dije una vez a un hombre, oye, es muy sabio no atropellar al débil, porque siempre que lo hagas, Dios estará contra ti. Eso es una sentencia divina. ¿Entiendes? Sí. Es decir, es muy sabio que nunca te pongas a tirarle tiro al débil, porque siempre que lo hagas, por ecuación matemática, por ecuación divina, Dios será tu enemigo. Porque el corazón de Dios, hermano, el corazón de Dios intrínsecamente es defensor del débil. Eso no tiene exactamente, escúchame, ven conmigo. Es decir, entiende que a ese que los hombres tratan de humillar o de pisotear, el que nació desgraciado en el mundo, que la gente dice este es desafortunado, es desgraciado, Dios tiene intrínsecamente su corazón inclinado a la defensa de esas personas. Y yo no tengo la respuesta para decirte, aunque tengan el corazón bueno o lo tengan malo, pero por acto de decreto de Dios, Él siempre va a ir a defender al débil. Así que, hermano, es sabio siempre ponerte a jugar en el equipo de Dios. Nunca te pongas en el equipo contrario, porque si te pones en el equipo contrario, el piñazo no te lo quita nadie. ¿Entiendes? Es decir, el ataque de Dios no te libras de eso. Yo le dije a ese hombre en esa ocasión eso, y él me miraba así como rabioso. Le digo, no, tú tranquilo, que no lo tengo que defender yo. Dios lo va a defender. Amados, ahora en el 4:10 dice, y los débiles clamarán. Dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está como de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Hermano, el clamor a Dios es algo que Él no rechaza. Nunca Dios rechaza al hombre que clama por Él. Fíjate bien, con temor y temblor te voy a decir esto. El pecador
en la acción misma del pecado, si tiene un rayo de luz y clama, activa a Dios. Porque Dios no rechaza al que clama. Porque hay un mandamiento, hay un precepto bíblico que dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, el hombre más perverso, en el instante que tenga un rayo de luz en su conciencia y puede clamar a Dios para que Dios tenga misericordia, para que Dios lo escuche, para que Dios lo mira. Señor, mírame, atiéndeme, ayúdame. Este clamor que viene desde el corazón del hombre, Dios no lo puede rechazar. No lo puede rechazar. Dios tiene un compromiso. Dios tiene un compromiso pactado para escuchar el clamor que sale del corazón del hombre. Por eso es que usted a veces, y yo ni tú, entendemos cómo es que Dios libra a cierta persona. Tú dices: mira, Dios lo libró. Ah, tú sabes por qué lo libró. Porque clamó. Porque tuvo un rayito de luz, tuvo un rayito de visión, y en ese rayito pegó el grito al cielo y clamó, y cuando clamó, Dios lo escuchó. ¿Usted sabe eso? Dígame, hermano mío. Ni lo vuelvo a mencionar. Yo sé. Pero mira, el tercer área de estrategia Vamos, que Salva te está mirando ahí. El malo, el templo, el débil y el malo. ¿Qué dice Dios del malo? ¿Qué dice Dios del malo? Dios tiene una estrategia en eso. Y eso es lo que yo quiero que tú mires conmigo. Los malos serán juntados sin saber que son juntados. Ellos nunca saben que están jugando al ajedrez con Dios. Tú sabes, los jugadores de ajedrez, los grandes maestros juegan con los dos tableros. Y los alumnos se creen que ellos están moviendo ficha. Pero al final ellos no están moviendo ficha, ellos nada más están poniéndola donde el maestro sabía que la tenía que poner. Los grandes maestros juegan con las blancas y con las negras. Ahora, a los malos, los que se amotinan para ir contra los débiles, observa lo que dice en el verso 11. Dice: ahora se han juntado muchas naciones contra ti. ¿Contra quién se juntaron? Contra Sión. Cuando usted lee en el texto, hermano, el monte de Sión, Sión, Jacob, Israel, está hablando de la misma cosa. Está hablando en sinónimo del pueblo de Dios. Le llamaban el monte de Sión, le llamaban Jacob, le llamaban Israel, le llamaban está hablando de la misma cosa. Se juntaron, dice, se juntaron muchas naciones contra ti y dicen, ellos dicen, sea que profanada y vean nuestros ojos su deseo. Oye lo que ellos están pensando. Esta es la estrategia del que está jugando con el tablero blanco. Yo voy a mover mi ficha y le voy a dar y lo voy a poner en jaque mate, lo voy a acorralar,
lo voy a ir trancando. Eso es lo que ellos están pensando. Vamos a levantarnos contra Dios, vamos a levantarnos contra la predicación, vamos a levantarnos contra su casa, vamos a levantarnos contra él. Pero lee conmigo el verso 12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron ¿qué? Su consejo, por lo cual los juntó como gavillas ¿en qué? Entonces, ¿se juntaron o los juntó? ¿Cómo es la cosa? Se juntaron porque eran muy malos. Tú has visto un cómico mexicano que dice, soy malo, pero es muy malo. Él cree que todo lo que él hacía es porque él era malo, pero es muy malo. Y es un chistoso. Entonces estos malos dicen, es que nosotros somos bravos, pero es muy bravo. Entonces es que o eres muy bravo o es que te juntaron. Te llevaron como gavillas a la era. ¿Sabe qué significa esa expresión? Como la carne al asador. ¿Tú sabes cómo tú llevas la carne al asador? En tirita y lista para cocinarla. Pero ellos se juntaron creyendo que ellos eran los que estaban jugando. Nosotros somos los que vamos a juntarnos contra él y vamos a mirar con nuestros ojos y nos vamos a burlar de ellos. Pero Dios dice, pero ellos no saben cuál es el pensamiento y el consejo del corazón de Dios. Júntense bien, júntense bastante, júntense todos y vengan. Y cuando estén bien junticos, préndele el barbecue. Yo estaba revisando el texto y estaba mirando esa escena, ¿ves? La escena del charlatán, la escena del bárbaro. Es que yo soy bravo, pero muy bravo. Entonces, en su bravura, en su desconocimiento de Dios, ellos creen que están actuando en su fuerza, en sus estrategias, en su ciencia, en su conocimiento, en su orgullo, en su saber. Juntémonos, pongamos en ridículo el evangelio, pongamos en ridículo a Cristo, pongamos en ridículo la iglesia. Y Dios dice, pero ustedes lo que no sabían que el que lo estaba juntando era yo. Dios los estaba juntando y Dios los estaba entregando. Dice, levántate, verso 13, léelo conmigo. Levántate y trilla. ¿Sabe qué es trillar, verdad? Como el rastrillo, trillar, como que tiene a los dientes. Dice, levántate y trilla, hija de Sión. ¿Quién es hija de Sión? Su pueblo, su nación, su ciudad, su casa, su gente. Levántate, porque haré tu cuerno como de hierro, tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. La visión no es en el campo de guerra, la visión no es en el campo de una batalla con armamento, con uñas puestas como los ninjas, no. La visión es espiritual. Es el poder que va a tener la palabra que salga de la casa de Dios para rasgar, para romper, para rastrillar. Porque esa palabra es la que va a tener la verdad para poder establecer el dominio, el control. La visión no es una visión en un campo con soldados, sino la visión es una visión en el campo de la iglesia, en el campo del evangelio. Así que mira, antes de ir a orar esta noche, dentro de estas 3 áreas de estrategia de Dios, lo que ocurrirá en el templo,
Del templo será renovada la ley. Y del templo será renovado la buena palabra de Dios, el buen consejo. Siempre tendremos el buen consejo. Dios hará eso. Con el débil, ¿qué hará Dios con el débil? Lo fortalecerá. Clamarán a Él y Él los librará. Con el malo, ellos se juntarán desconociendo la estrategia de lo que Dios está tratando con ellos, y Él y Dios los entregará. Así que, amado, tomamos esto en nuestro corazón. Te dejo la otra parte para el martes que viene. Y teniendo esto en nuestro corazón, venimos a la oración. Yo sé